Hola, bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo del proyecto de Dios, en el cual en el primer capítulo vamos haciendo un recuento. El primero veíamos cómo Dios tiene necesidad de expresarse. Dios es completo en el interior, pero tiene que salir ad extra y esta es una necesidad de Dios fundamental. En el capítulo 2 mirábamos esta parte de que Cristo es esta expresión de Dios, en el cual es por medio de Cristo que Dios quiere expresarse en el exterior. En el capítulo 3 vimos cómo es que Dios pone la responsabilidad sobre un solo ser, que es Adán, y al caer, ya vimos que Eva cae primero, sin embargo, ella no tiene la responsabilidad sobre la misión. Y es Adán quien tiene la responsabilidad que después asumirá Cristo y pagará las consecuencias de esta realidad. Vimos en el capítulo 4 cómo dos voluntades se oponían. Vimos cómo el árbol del conocimiento del bien y del mal, de alguna manera, venían a representar la voluntad humana, mientras que el árbol de la vida venía a representar la voluntad divina. Y al ver que come de su propia voluntad, Adán, pues de alguna manera está rechazando la voluntad divina. No puede haber dos reyes en un reino, dos cabezas en un solo cuerpo, no puede haber. Por lo tanto, estas dos voluntades chocan. En el quinto capítulo vimos cómo es Jesús, el cuerpo, la persona de Jesús, asume esta responsabilidad del pecado y es destruido sí o sí, a causa de que Él es el responsable directo de alguna manera. Aunque es Adán a quien dan la responsabilidad, Jesús asume la responsabilidad de toda la humanidad caída, porque en Él somos, nos movemos y existimos. Por lo tanto, Él tiene que padecer la destrucción de su persona, tal como lo menciona Isaías, que no tenía ni figura ni belleza para que nos fijáramos en Él. En el capítulo 6 vemos en ese sentido mismo, como una consecuencia lógica de la destrucción, pero es la redención. La redención ya viene a ser el paso firme de poner al hombre en el punto donde todo debía haber iniciado, que es el punto donde estaba Adán. La redención logra esta realidad para aquel que la quiere, pero Cristo la logra para toda la humanidad. En el capítulo 7 vimos cómo es necesaria la justicia, el castigo y la misericordia. ¿Y por qué este sentido? Mira, veíamos en este tema que antes que la misericordia tiene que venir la justicia. Y la justicia es pues dar lo que cada quien merece. Por lo tanto, se puede decir que la causa del pecado es la muerte y pues todo lo que conlleva el pecado, que es la corrupción de la persona en su totalidad. Y vimos en la redención que hay que poner en un sitio donde se había quedado, pero no sin antes haber justicia ni castigo, para que después venga la misericordia que nos trae a nosotros la restitución y el perdón de nuestros pecados. En el capítulo 8 vimos esta parte de la tercera renovación. ¿Y a qué representaba? Que cada 2000 años
Dios hace una renovación, los primeros 2000 con el diluvio, los segundos 2000 con la redención, su venida a este mundo, donde acaba con el pecado, en ese sentido, en él. Y la tercera renovación es, pues, ya con Luisa, con los escritos, en los cuales vendrá esa tercera renovación de que se da en este sentido por medio de los escritos, que es como va a renovar al mundo, por medio de los escritos de Luisa Picarreta, o más bien dicho, por medio del conocimiento que Dios revela a Luisa Picarreta de su divinidad. Y por medio de esto va a renovar a toda la tierra, y son los terceros 2000 años. Tercera y última renovación. En el capítulo 9 veíamos que iba a haber 40 siglos. ¿40 siglos de qué? De su reino. Decía que los primeros 40 siglos, los primeros 4000 años, eran a causa del pecado. Pues por ahí ponía un ejemplo de que él estuvo en el desierto 40 días para representar esos 40, o más bien dicho, esos 40 siglos, esos 4000 años, en los cuales Dios estaba, por así decir, ausente de la criatura hasta que vino Cristo. Y que a partir de Cristo ocurrirán 40 siglos de su reino sobre la tierra. Y claro, el reino de Dios en Cristo es posible. Y si Él vino hace 2000 años, pues entonces quedarían otros 2000 años, que es lo que Jesús no profetiza, sino declara que esto va a ocurrir. Entonces, esto es lo que vimos, 40 siglos de su reino, 4000 años de su reino sobre la tierra, en la cual pues va a crecer, claro, va a crecer hasta un punto donde va a llegar a la plenitud aquí en la tierra. En el capítulo 10 vimos solo querer lo que Dios quiere. El hombre está acostumbrado a hacer su santa voluntad. Y hasta decimos esto: hiciste tu santa voluntad. De manera que nos queda claro que hago lo que yo quiero. Pero si hago lo que yo quiero, ya estoy en contra de Dios. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Entonces, para vivir la divina voluntad, ni siquiera un santo puede querer, o alguien que vive de santidad humana puede querer lo que Dios quiere. Solo puede querer lo que Dios quiere aquel que une, ¿sí?, su voluntad plenamente a la voluntad divina. Y esto lo plasma Jesús diciendo que no se haga como yo quiero, sino que se haga, Padre, como tú lo quieres. Es decir, Jesús solo quiere lo que el Padre quiere. A nosotros nos toca solo querer lo que Jesús quiere, solo lo que Dios quiere, solo lo que la divina voluntad quiere. Y por último, el último capítulo que veíamos, el capítulo 11, que era a la espera de la esposa, vimos cómo Jesús quiere casarse con la humanidad, o Dios quiere casarse con la humanidad. Jesús es el esposo, pero al estilo judío, le da normas y va a ir a preparar un lugar, que es lo que vimos en el pasaje de en la casa de mi padre muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar para después venir por ustedes, y así. Pero este es a la espera de la esposa. Entonces, la iglesia o Cristo tendrá que ir a construir un lugar para poder llevarse a la esposa y desposarse con ella, para que pueda vivir en el lugar donde Él le ha dispuesto para toda la eternidad. Y vendrá. Y en este sentido, pues la esposa queda a la espera del esposo.
Pues bien, hasta ahí vamos. En este capítulo 12 vamos a ver de varias cosas que deben ocurrir antes de este estado de felicidad o de que el reino de Dios esté aquí en la tierra, sobre la tierra, o más bien dicho, esta situación vamos viendo. Jesús dirá en los escritos de Luisa que su reino queda establecido en Luisa. Por lo tanto, el reino de Dios, de alguna manera ya está. Luisa es como el cofre, el depósito donde todos podemos alcanzar el reino de la divina voluntad, el reino de Dios. Y esto es un tema que no lo tragamos tan fácil, pero es una realidad. Entonces, esa es una parte. Los textos de Isaías de que la vaca y el oso pastarán juntos, algo así, o de que vendrá un tiempo donde todo de alguna manera será en la tierra, será dichoso. Pues sí está plasmado en el libro de Apocalipsis, en las profecías del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se narra de todo esto. Y vamos, pero antes de que ocurra eso, pues deben ocurrir un sinfín de cosas. Y estamos en tiempos críticos dentro de la iglesia porque claramente vemos divisiones por todos lados. Y esto no es escandalizante para los creyentes. Al contrario, son signos que nos invitan a vivir con mayor fervor nuestra fe, valga la redundancia, de que se acercan o vivimos en tiempos en los cuales es tiempo de demostrar nuestra fe de una manera muy valiente, profunda, personal. Tal vez no derramaremos la sangre en estos tiempos de una manera como en el tiempo de los cristeros, pero hoy hay que derramar más que sangre, hay que derramar el valor, la fuerza, el no callarse, el mantenerse en medio de un mundo que quiere arrastrarte hacia el mal de una manera potentísima, donde no te invita a decir, crees en Jesús y te apuntan con un arma para luego quitarte la vida. No, hoy es creer en Jesús, es creer en Dios, se ha vuelto cómico, se ha vuelto burlesco para muchos y se ha vuelto loco, se ha vuelto fantasioso, cuando la realidad es que hay que tener más fe para no creer en Dios. Hay que tener más, de alguna manera, más fe, más, ¿cómo decirlo? Para no creer en Dios sí se necesita de verdad decirlo con una fe ciega. Entonces,
estamos viviendo tiempos críticos, pero de otra manera. Y la iglesia lo sabe, la iglesia lo vive. Estamos a las puertas tal vez de una separación, de una realidad dentro de la iglesia donde se defina quiénes sí quieren seguir a Cristo y quiénes no. Y aún hay mucha tolerancia, mucha exagerada tolerancia, que no nos compete a todos definir qué es tolerante y qué no. La jerarquía hasta cierto punto es la que ha decidido qué es tolerante y qué no. Sin embargo, la fe del creyente, la fe del individuo, tiene que hacerlo mantenerse como en aquel pasaje de la samaritana, donde Jesús le dice, la samaritana le dice, ¿en qué cerro debemos adorar a Dios? ¿En este o en el otro? Y dice, no, no, no. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, estamos invitados en este tiempo, no a la rebeldía, pero sí a librarnos de las cadenas, de la mentira. Sí a liberarnos y a nunca inclinarnos ante ídolos humanos, esclavistas, que pretenden quitarnos la libertad y la fe, la esperanza, porque debemos de reconocer que la iglesia es santa, pero que sus miembros la han corrompido hasta los huesos, o la hemos corrompido, porque debo reconocer que yo soy hasta cierto punto un anticristo, que con mis pecados yo he estado en contra del mismo Cristo. Cuando hablo y predico lo que yo creo, lo que yo quiero, sin tomar en cuenta lo que Jesús y la doctrina auténtica de la Iglesia Católica me están invitando a proclamar. Son tiempos críticos donde Cristo prueba a su iglesia. Veíamos cómo en el capítulo pasado la esposa debe esperar al esposo, pero la esposa le han dejado normas, criterios fundamentales que debe de honrar, respetar y vivir para que pueda el esposo considerarla como para hacer válido el matrimonio. Sin embargo, hay que reconocer una cosa, que Cristo ya no cambia, o no es que ya no cambie, Cristo ha hecho una alianza eterna, nueva y eterna, donde no se puede romper. Ni siquiera la iglesia o los miembros de la iglesia pueden romper la alianza, porque Cristo no se ha casado solamente con la humanidad desde la perspectiva humana, sino que ha declarado que su sangre purifica todo, como se lo dijo a Pedro. Lo que yo he purificado no lo llames tú impuro. De ninguna manera, Señor, yo jamás he comido nada impuro. No, 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 no.
en aquel pasaje del libro de los Hechos, donde Pedro observa que vienen bajando del cielo una manta con animales que para los judíos eran impuros. Y el ángel le dice: levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera. La voz le dice, el Señor le dice: no llames tú impuro lo que yo he purificado. Es decir, ante la realidad de Cristo, la humanidad ha quedado purificada en Él. Y por lo tanto, cuando fue a bautizar a Cornelio, ya había recibido el don y la gracia del Espíritu Santo, porque Cristo no puede, vamos a decirlo así, valerse de la postura terca, cerrada de sus discípulos. Cristo es cabeza de la iglesia. Y aunque la jerarquía es cabeza visible de la iglesia, Cristo sigue siendo cabeza de la iglesia. Y de una o de otra manera busca los medios Cristo con su tiempo, porque su paciencia así lo permite, así lo quiere, su voluntad así lo ha decidido. Que la paciencia de Cristo es lograr su fin, su proyecto. Aun cuando en medio de su iglesia haya lobos vestidos de ovejas, Cristo es el buen pastor. Es el buen pastor que sí o sí llevará a verdes pastos a su rebaño. Y estamos, como digo, sufriendo la incredulidad y estamos sufriendo la falta de fe, la ignorancia, la terquedad, el abuso de las cosas de Jesús. Llegará un tiempo en el que Jesús dejará en la ignorancia al ignorante, al terco ignorante, y dará luz al que la busca, pero vendrá la separación. Y como digo, ocurrirán cosas antes de que vengan estos tiempos gloriosos de, por así decir, una sociedad que ame a Dios. No con un Cristo reinando con una corona en un sitio, sino que Cristo habite en nuestros corazones y que la divina voluntad pueda reinar en cada corazón, y llegará y se difundirá tanto esta realidad y estos conocimientos de el reino de la divina voluntad, que tendrá que llegar a un punto culmen de la plenitud del conocimiento de la divinidad de Jesucristo. Pero antes deben de ocurrir muchas cosas, y esta división será necesaria. Será necesaria para sacudir y hacer caer los frutos podridos que hay en el árbol, para que se pudran en el suelo. Pero los maduros se sostendrán, se mantendrán para que sean cortados a su tiempo y quedarán ahí listos para hacer alimento de aquel que tiene hambre, que es el Señor. Bien, esta realidad de la división está plasmada en el Catecismo de la Iglesia Católica
En los numerales de a partir 675, la última prueba de la iglesia, dice: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Ahí está. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, solución aparente, mediante el precio de la apostasía. Hay que pagar un precio para que nos solucionen los problemas. Ese es el deseo del hombre. Y el precio es la apostasía de la verdad, dice. Es de alguna manera renegar contra la verdad. Y es algo que ya estamos viendo y viviendo en este tiempo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Ya lo decía yo. Cualquiera. Y es muy probable que los mismos católicos, que nos decimos llamar católicos, pero que vamos en contra de nuestra propia religión, de nuestro propio ser católicos, de nuestra propia creencia, de nuestra propia doctrina, de nuestra propia fe. El credo no nos interesa. No nos interesa la verdad. No nos interesa qué es lo que dice Jesús en la iglesia. Me interesa lo que digo yo y lo que puedo decir yo y lo que yo creo y yo conozco, y no lo que Cristo me dice a mí que debe de decirse. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Ahí está claro. Todo hombre que se glorifique a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios. Y los católicos no somos así. Los católicos, los buenos católicos, no somos así. Jamás nos pondríamos en el lugar que le corresponde a Dios. Mentira. Somos los primeros que nos ponemos para decirle a Jesús que esto y lo otro no puede decirse. Como Pedro decir: Señor, ven, que lo aparta, y le dice: Señor, jamás te ocurrirá eso así. A ti eso no puede pasarte. Apártate de mí, Satanás, le dice. Y es donde puso la cabeza de la iglesia, visible. Y hoy vemos tanta barbaridad dentro de la iglesia, y nosotros mismos, que nos decimos llamar defensores de la fe, defensores de la verdad, ponemos por delante 1000 cosas antes que el mensaje auténtico y real de Cristo. Esto es algo que es una realidad. Pseudo-mesianismo. Yo estoy por encima de la verdad de Jesucristo. El numeral 676 sigue y dice: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política. Y aquí hay que poner el foco en esta palabra, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado,
intrínsecamente perverso, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. A ver, vamos viendo a detalle esto. 1. El milenarismo ha sido ya condenado, pero bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Y es que el milenarismo, de alguna manera, al que fue condenado, de alguna manera pretende que Cristo viene a reinar físicamente y gobernar como un Mesías, donde todo mundo le dará honores y será el que acabe con el hambre, con toda circunstancia de sufrimiento y toda situación en la cual nosotros ya tendremos una estabilidad de, ¿cómo decirlo?, de no pasar ningún tipo de pena. Y donde supuestamente el fin es que permanezcamos aquí de alguna manera eternamente. Y esto no es así. Esto ya fue condenado. Jesús, en la divina voluntad, pasa que, como lo dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Y es un venga, no es un vayamos nosotros al reino. No contradice para nada el catecismo al Padre Nuestro. Al contrario, el venga a nosotros tu reino es, ¿cuál reino? El reino de su voluntad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento veíamos cómo una voluntad reinaba en dos seres. Una voluntad reinaba en dos seres, en Adán y en Dios. Y digo en dos seres porque la comunión que había entre Dios y Adán era una comunión de alguna manera, vamos a decirlo así, Adán estaba sometido bajo el reinado de la voluntad de Dios. Y el hecho de que Adán viviera sometido bajo el reinado de la voluntad de Dios, esto indicaba que él era de alguna manera rey. Adán era rey. Sí, pero ¿cómo ser rey siendo sometido a un rey superior? Y es que aquí está lo interesante. El reinado de Cristo sobre la tierra no es, dice, no es, mi reino no es de este mundo, es decir, no esperemos un reino donde Él venga a establecer políticas, donde Él venga a establecer ejércitos dominantes y que venga a poner orden, de alguna manera régimen y leyes donde todos debemos obedecer esta realidad. Después de esta prueba que viviremos dentro de la iglesia, digo, vamos, para no salirme del tema, para aterrizar esto del reino al final, que no se confunda que el venga a nosotros tu reino sea un venga a nosotros a que tú reines físicamente, políticamente, con ejércitos y que nosotros te paguemos tributo de una manera
física y material. No. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu. Por lo tanto, Cristo vendrá a reinar, sí. Si quieren 1000 años, como el Apocalipsis lo dice, pero no con esta palabra de milenarismo, sino vendrá a reinar en cada corazón que le permita dejar hacer su voluntad, que es lo que dice en los escritos de Luisa Picarreta. Toda alma que renuncie completamente y llegue a la nada solamente para recibir al todo, entonces podrá decir que Cristo o que la divina voluntad o que el reino de Dios está reinando sobre la tierra. Venga a nosotros tu reino. Y como dice Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿quién reinaba? Dios. Dios reinó en Cristo. Y la pregunta es, ¿y Dios reinó físicamente en Cristo? Nadie vio al Padre. Dice Felipe, muéstranos al Padre. ¡Ey! A ver. El Padre es rey. ¿De quién? ¿De la creación? El Padre es rey de Cristo. Este es mi Hijo muy amado. Fijémonos cómo dice. Fijémonos cómo dice. La Escritura dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Y escúchenlo, ¿por qué no dice, si Dios Padre es el Rey sobre todo, vamos a ponerlo así, con jerarquías. Si Dios Padre es el Rey que reina sobre todo, ¿por qué no dice, escúchenme? ¿Y por qué dice, escúchenlo? Entonces, ¿quién miró al Padre? Nadie. Solamente se escuchó una voz. Pero el Padre nunca vino a sentarse en un trono y decir, regir desde ahí. No. El Padre reinó en su Hijo. Completamente. No soy yo quien hace las obras. Es mi Padre que habita en mí, quien hace sus obras en mí. Es decir, mi Padre está reinando. Por lo tanto, el reino de Dios está en Cristo. Y el reino de la divina voluntad se separó del hombre completamente cuando Adán dijo, no serviré de esta manera. Vamos, no lo dijo así, pero cuando le dicen, no comas, y come, dijo, no, yo soy rey. Un rey político, de alguna manera, un rey material que huyó de la responsabilidad ¿cómo decir? La responsabilidad de permanecer, de cumplir la misión que él tenía. Pero bueno, la idea es esta. Dios Padre reinó en Cristo. Y el reino de Cristo debe manifestarse, el reino de la divina voluntad debe de manifestarse. Y si Jesús dice, mi reino no es de este mundo, quiere decir que su reino no es de este mundo. Claro está. Y entonces, ¿su reino de dónde es? Su reino es de aquel que le permita reinar, donde su reino se extienda. Por lo tanto, el venga a nosotros tu reino del Padre nuestro es el reino de su voluntad, que se haga así como se hace en el cielo, así debe hacerse en la tierra. Por lo tanto, no es un reino de leyes, porque en el cielo no hay leyes. Nadie tiene que obedecer absolutamente a nadie. Al contrario, una misma voluntad, un mismo querer, un mismo reino. Nadie puede obedecer a nadie en el reino de la voluntad. Porque donde hay una voluntad, todos quieren lo mismo.
Y si hay dos voluntades, entonces hay quien debe obedecer y quien debe mandar. Y la voluntad inferior o, o va a querer chocar siempre y va a negarse. Cuando hablamos de voluntad es que tiene decisión. Por lo tanto, si no se mezcla con la voluntad superior, entonces le va a tocar obedecer. Y esto no es posible en el cielo. En el cielo no es posible que una voluntad se imponga sobre otra o que mande a alguna otra. Por lo tanto, el reino en la tierra, el reino de la voluntad divina, debe ser como en el cielo, con un mismo querer. Entonces no se trata de una impostura o de una política donde, donde todo se ordene y se arregle de acuerdo a órdenes, a regímenes, o no sé cómo se diga, a leyes, a obediencias. No, porque dice la escritura de la divina voluntad. En la divina voluntad no hay guías, no hay maestros. Nadie debe enseñar a nadie. Ya nadie enseñará, dice, creo, la carta a los hebreos, la busco. Aquí está, Hebreos 8:11 dice, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hay otro que dice aquí, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, son diferentes versiones, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Aquí está claro, es Dios quien debe enseñar, y es cierto que tenemos que tener quien nos enseñe, quien nos guíe, sí. Pero dice Jesús, le dice a Luisa Picarreta que en la divina voluntad, ya el que vive en la divina voluntad solamente puede ser enseñado por el Señor. Según la carta a los Hebreos, esto es una realidad. Entonces, a ver, vamos viendo. Esto está hablando de un punto focal, de una unidad, donde si yo tuviera que obedecer al Señor directamente, si yo tuviera que obedecerlo, de alguna manera yo estaría condicionado a lo que mi voluntad quisiera. Y es diferente aquí porque Jesús quiere lo que Dios quiere. Y le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús en ningún momento quiso algo contrario a lo que Dios quiso. Sin embargo, si dice aquí, para que yo pueda tener esta misma actitud que Cristo tiene ante la voluntad del Padre, seamos claros, la voluntad humana es rebelde. Es rebelde. Por lo tanto, si esta carta a los hebreos menciona esta frase que ninguno enseñará a su prójimo, ninguno de sus hermanos conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Es decir, tendré una relación tan profunda que no tendré a nadie que me diga cómo conocer, que nadie me lo muestre. Esto es más que la realidad de Adán con su creador en el Génesis. El primer Adán. El primer Adán me refiero antes de pecar. Entonces, es una realidad esto. Por lo tanto, el reino de Dios sobre la tierra, sí o sí, es
de una manera única con un individuo que quiera que la divina voluntad, que Jesús reine en él y que él me enseñe y que yo no tenga que escuchar a terceros. En este caso, el reino de la divina voluntad no es un reinado físico de Cristo. Y si llega a ser un reinado físico, es un reinado personal de cada uno, que cada uno tendrá que asumir y decidir por su propia persona si lo quiere o no. Entonces, con Luisa se hace permanente esta realidad y se hace el depósito donde ya todos podemos ir a cobrar. Así como Cristo viene a ser el depósito de la redención, Luisa es el depósito del reino de la divina voluntad. Jesús a Luisa en el volumen 21, la lectura 8, marzo 19 de 1927, en el numeral 3 de esta lectura, de la lectura 20, del volumen 21 del 8, dice así. Jesús le dice: ¿cuál no será nuestro y tu sumo contento, la suma gloria y la felicidad sin fin al ver la finalidad de la creación realizada? Además, a ti, le dice a Luisa, Jesús le dice a Luisa, además a ti te daremos el nombre de redentora de nuestra voluntad, constituyéndote madre de todos los hijos de nuestro fiat. Vámonos. Vámonos. Son palabras de Jesús que no son tan fácil ni tan simples de digerir. Cualquiera que escuche estas palabras, de alguna manera, casi condenaría. Cualquier jerarquía podría casi condenar estas palabras. Sin embargo, la Iglesia ya dictaminó que estos escritos de Luisa Picarreta no tienen ninguna cosa contraria a la fe católica. Y si Jesús dice que ella, Luisa, tendrá el nombre de redentora de la voluntad divina, imagínate de qué estamos hablando. Además, la divina voluntad constituyó a Luisa como madre de todos los hijos del fiat, es decir, de este hágase tu voluntad en la tierra. Ok, entonces, está claro que sí será un reinado en la tierra, pero no físico, ni político, ni de ejércitos, sino personal de cada uno de nosotros, y que en su momento va a tener una cima donde muchos vivirán. Sin embargo, vemos pues esta realidad como empezamos de la crisis de la iglesia. Y en estos momentos nadie puede tolerar este tipo de enseñanza. Jesús dirá a sus discípulos en el Evangelio de Juan, dirá en la última cena, a punto ya de separarse de ellos, dice: aún tengo muchas cosas que decir, no poquitas, dice, muchas, pero aún no pueden con ello. El Espíritu los guiará hasta la verdad plena. Es decir, todo esto que estamos escuchando de los volúmenes de Luisa Picarreta, Jesús dirá: no creas que tú eres la dueña de estos escritos, soy yo el que
escribe, son mis propios escritos. Por lo tanto, son cosas que Jesús responde a aquella frase que le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no pueden con ello. Es decir, no estaban preparados, no estaban listos, les revienta la cabeza. Recordemos que en aquel momento que les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. No puede ser. ¿Cómo va a darnos a comer su carne? Pues ni que fuéramos qué. Y se fueron. Entonces imagínate, dice, ¿qué será si les digo dónde estaba el Hijo del Hombre antes de todo esto? Y si les dice a sus discípulos esta realidad, pues primero, no la entienden. Segundo, ¿cuál es el mensaje? Y han pasado 2000 años en los cuales Jesús por fin quiere revelar estas verdades divinas, estas realidades que si Él no las dice, nadie las puede conocer. Por lo tanto, estas cosas que decía, tengo muchas cosas que decirles, aquí están. Entonces, tendrán que ocurrir muchas cosas porque aunque estos escritos y esta tercera renovación ya está aquí a la puerta, cualquiera que las lea y crea en ellas, en las revelaciones que Jesús le hace a Luisa, y se disponga a vivir, imagínense cómo va a vivir. Otro Jesús en la tierra, y otro Jesús en la tierra, y otro Jesús en la tierra. Pero hay tanta división dentro de la Iglesia católica que necesariamente tendrá que venir este ser que ya se esboza, dice así como por todos lados la bandera del anticristo, en el sentido de que ya todos dicen su parecer y todos tienen su verdad y todos se creen dueños de la verdad y todos gritan que no les puedes contradecir porque su verdad es su verdad. Entonces, esto no es posible. Esto no es más que un falso mesianismo que está inmiscuido ya no solamente en el mundo, sino en los mismos católicos. Y la jerarquía y muchos sacerdotes, laicos, y muchos que enseñamos mal la doctrina católica, la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, tendrá que venir un tiempo de división, tendrá que venir un tiempo en el que el árbol sea sacudido, como decimos, y solamente la verdad permanezca, y la mentira quede a las orillas. Y todos entendemos esta parte, o se nos han dicho a través de profecías, a través de muchas circunstancias, y sabemos que sí, es cierto que la mentalidad anticristiana está por doquier, está por todos lados, y a donde quiera que voltees, todo es contra Cristo. Pero tendrá que venir un ser que pueda tomar todas las ideas, el hombre sin ley. ¿Por qué? No se trata de lo que decía hace rato de que yo no tengo que obedecer, no. Se trata de estar contra la ley. Y el que vive en la divina voluntad no está contra la ley. El que llegue a vivir la divina voluntad o el buen cristiano no debe estar contra la ley, al contrario, debe darle su justo lugar a la ley. Así de simple. La ley no por encima de otra cosa más que lo que más bien estaría encima de la ley sería el amor. Pero no el amor humano, no el amor que conocemos, sino el amor de Dios y a Dios. El amor de Dios hacia mí y el amor mío, o más bien dicho, el amor de Dios puesto en mí hacia Él mismo. Entonces, tendrá que venir un ser que tome
todas las posturas y todos los quereres humanos y diga, eso está bien, no lo contradigan, eso está bien, no lo contradigan, y que todos le alaben y lo tomen como su líder, donde no haya ley, pero no haya una misma voluntad, sino que cada quien haga su propia voluntad, sin ley. Y esta es la realidad de que vendrá un ser que pondrá a todos por un tiempo, según Apocalipsis y las profecías, 3 años y medio, según 7 años, pero los primeros a la mitad, los primeros 3 años y medio, tendrán la posibilidad de hacer lo que quiera cada quien, sin ley y sin una única voluntad. Por lo tanto, una separación infinita de voluntades que aparentemente no será un caos, sino que será una realidad donde será una armonía falsa, donde todos nos respetaremos en apariencia, donde tú no me puedes decir nada, pero yo no te puedo decir nada a ti. Es también decir que Cristo no es la verdad. ¿Por qué? Porque si yo digo que Cristo es la verdad, tendré que denunciar todas las mentiras. Y esto no va a ser posible en ese tiempo, porque cualquiera que hablase en contra del otro para contradecirle su verdad, pues será señalado como el traidor, como el contreras, como aquel que busca el caos, como aquel que busca no la unidad, sino la división, el que busca la guerra, el que no busca la paz. Cuando escuchen de tiempos de paz, sepan que ha llegado el tiempo. Entonces, tendrá que venir este ser que podrá decirles a todos durante este tiempo, 3 años y medio, según las escrituras, según las profecías, según las revelaciones privadas. Por ahí buscaremos y veremos, sí. Por ahí también mencionan de la profecía de Daniel de las 70 semanas, pero hay un rollo ahí, pero igual. El caso es que creo que la escritura dice un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Entonces, ahí será la paz mundial y todos estaremos de acuerdo. Pero es nomás un gancho. Es un gancho donde los que estén dentro de la iglesia y quieran vivir con esta comodidad, se harán a su comodidad. Y en estos 3 años y medio será tolerante, este ser será tolerante aún con la iglesia, de alguna manera que la iglesia auténtica que denuncia hasta cierto punto. Dirá, respétenlos a lo mejor, no se metan con ellos, déjenlos que hablen, o tal vez tratará de acallarlos y esconderlos, a lo mejor de una manera pasiva, de una manera muy superficialmente pasiva. Sin embargo, sin dejarlos funcionar como se debe. Pero después de esos 3 años y medio, entonces sí agárrense, porque ahí no solamente será perseguida la iglesia, sino todo el que esté en contra de su absoluta autoridad. Y ahí viene su santa voluntad, que tendrá que ser realizada, pero a base de, 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 ¿cómo decirlo? De sin piedad y sin darle libertad a nadie. Es su voluntad,
porque de alguna manera ya te tiene en un puño, le has creído, te has sometido a su voluntad sin quererlo, fíjate, porque el hecho de que Él haya o vaya a decir todos hagan lo que quieran, desde ese momento estamos haciendo la voluntad del que está rigiendo. Entonces, un hombre sin ley, que aparentemente no tiene ley, pero que su ley es hagan lo que yo quiero, es decir, hagan todos lo que quieran, porque eso es contrario a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque comeríamos instantáneamente de esa realidad de no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es decir, tú quieres ser Dios. Y ahí está, el falso mesianismo. Entonces, tendrá que ocurrir por lo menos esta situación de la venida de un ser que se pondrá a la cabeza de la humanidad para poder enarbolar la bandera y decir, hagan lo que quieran. Entonces, ¿la divina voluntad dónde queda en todo esto? Pues bueno, esto será como la semilla escondida en la tierra. Esto será como un punto donde la divina voluntad estará como enterrada, aparentemente, pero que en aquellos pocos que queden, no tendrán otra solución más que vivir de esto. ¿Por qué? Porque ahí viene el siguiente capítulo que veremos y que de alguna manera algunas lecturas nos mencionan la importancia que tiene la divina voluntad o los escritos y por lo tanto el vivir en la divina voluntad, que la razón del por qué aparecerá este anticristo es porque se ha quitado de en medio lo que le detenía. ¿Y qué es lo que le detenía? Esta parte es la que miraremos o comenzaremos a mirar y tendremos que fijarnos y enfocarnos en ese punto de qué pasará con la divina voluntad, qué pasará con los escritos, cuál es su importancia en ese tiempo, por qué es tan importante. Y también tendrá que ver un poco, al menos así lo veo yo, desde mi perspectiva, algo sobre las apariciones de la Virgen en Garabandal, que de alguna manera narran esta realidad para mí, dentro de mi criterio, lo que es la divina voluntad. Pues bien, es verdad que estamos en tiempos duros, difíciles, pero para el que tiene fe, nada es imposible. Al contrario, todo es posible para el que cree, dice la Escritura. Pues bien, no perdamos la fe, alimentémonos de la auténtica enseñanza de Cristo, porque vienen tiempos en los que vendrán tiempos de confusión, vendrán tiempos de rebeldía, de persecución, de diversidad de enseñanzas, donde habrá infinitos maestros con infinitas verdades. Y aferrémonos a la única verdad que es Cristo. Pidamos el don de su divina voluntad para que Él sea nuestro maestro y nuestro guía en tiempos de confusión. En tiempos de muchas voces, sea
al único pastor que escuchemos. Como dice, mis ovejas escuchan mi voz. Así mero. Pues bien, bendiciones.